Hola, soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis para la 4TV. Algunas voces han dicho reiteradamente, no es la primera vez que se escucha, que el futuro de Morena depende exclusivamente de Morena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto? Significa, yo creo, que estamos descartando que la oposición pueda influir en nuestra toma de decisiones, en el futuro que estamos construyendo. No necesariamente es bueno, pero si la realidad así se nos presenta, pues hay que trabajar con esta realidad. ¿Qué tan cierto es esto de que Morena y su futuro depende exclusivamente de Morena? Vamos a ver. La cohesión alrededor del proyecto T es cada vez mayor. Eso es un hecho. Los datos dicen, y son datos, no es una opinión, que el presidente López Obrador y su gobierno es el mejor valorado en México desde que se lleva este tipo de registro vía encuestas, ¿no? Que cada vez más personas, indubitablemente, dicen que votarán por su continuidad, por la continuidad del proyecto 4T. Es decir, que al moverse los registros de los que en algún momento respondieron no saber por quién votar, cada vez se reduce ese número en favor de Claudia Sheinbaum, la que será por consiguiente la continuadora del proyecto. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque de forma distinta, en el caso de la oposición, cuando en el frente que formaron esta mezcla de conservadores con fascistas, presentaban en las encuestas a su candidata, entre otros posibles de sus mismos partidos para quien aquí iban a elegir, siempre el triunfador, inalcanzable y arrollador, siempre fue la respuesta no sabe. Es decir, que su candidata nunca fue opción si es que de los votantes dependiera. Pero como los jerarcas partidistas son quienes deciden, pues finalmente en esa suma al vacío, pues la señora Xóchitl de las Gelatinas Gálvez es su candidata. Con esto cierro ese paréntesis. Que Morena, a través del movimiento tan exitoso a partir del 2018, apenas 5 años, sea en este momento la locomotora, pero también vagones y cabús, y ante la inoperancia de la oposición política que tenemos, inclusive vía férrea, rieles y hasta ruedas, que este abarcamiento, esta totalidad de la vida política electoral esté tan inclinado de un lado, nos habla de 3 cosas. La primera, la fuerza del proyecto y sus resultados, los programas sociales, los proyectos de infraestructura, la claridad y el cumplimiento con que siempre se ha conducido este gobierno. Hay algo que me llama mucho la atención, es que cuando la gente habla, los que aún hablan mal del presidente López Obrador, se olvidan de un factor muy importante. Él siempre dijo lo que iba a hacer. No ha sido sorpresa para quienes votamos por este proyecto. Nosotros hemos seguido la línea y la consecuencia de un gobierno que lo que ofreció lo está cumpliendo. Número 2. La pobreza de las ideas opositoras que en su suma, en el conjunto, no han podido crear la narrativa de un programa, de un accionar, o siquiera un mínimo relato de por qué quieren volver a gobernar. No los hemos escuchado por qué quieren volver a gobernar, si no es para decir que quieren el pasado. En este punto, también creo que vale la pena destacar que incluso la definición hacia el conservadurismo de esos que en el neoliberalismo se presentaban como demócratas, liberales o independientes, resultaron ser, a manera de lo que decía don Melchor Ocampo, en una situación de algo parecido, tan solo conservadores más despiertos. Es decir, que en el modelo neoliberal, aquellos que se decían demócratas, de izquierda, etcétera, etcétera, una vez que llega este gobierno, pues resulta que pues salen del closet y se muestran como simples conservadores. Eso abunda
en este punto del que estoy hablando, que el proyecto opositor no tiene una narrativa creíble, ¿no? Esos medios tintas que oscilan entre una izquierda buena ondita y una franca perversión ideológica a cambio de su respectivo chayote, explican el estado de hoy de la oposición. Y número 3, que hay ya una clara distinción entre dos formas de pensar. Algunos podrán llamarle polarización o como se les ocurra. Pero una de estas formas de pensar, que no es perfecta, que tiene muchas cosas que resolver, para la mayoría es un camino válido al que se le apuesta por avanzar. Y la otra forma no es sino el regreso al pasado, al de los privilegios para unos cuantos y la exclusión social y económica para la mayoría. Entonces, si damos por hecho, que la oposición es inexistente en el sentido de que lo que representa es cada vez menos y que se consolida esta oposición en su mismo grupo que no crece, son los mismos hablándose a sí mismos, son los mismos que se dicen y se creen y repiten sus pequeñas ideas, ¿no? Y este grupo no solo no crece, sino que además se desgrana, se reduce. En cada encuesta se reduce y hemos visto el crecimiento en las 21 gobernaturas que hoy tenemos, porque han pasado de ser a favor del proyecto 4T, porque esos opositores cada vez representan menos en sus localidades, en sus estados, y por consiguiente en el país. Pero estos opositores tienen, y no podemos olvidarlo, fortaleza económica y fortaleza muy amplia de comunicación porque controlan los medios. Entonces, en Morena nos queda la enorme responsabilidad de actuar con firmeza, inteligencia y no dejarnos llevar por cantos de sirena. Fue Homero quien en la Odisea describe a estas sirenas como esas que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Los hechizan con su canto sonoro. Dice, todo aquel que escuche su voz será afectado por la locura y morirá ahogado en las aguas que rodean las islas. De ahí la analogía. No escuchemos esos cantos de sirena porque podemos acabar hundidos. No escuchemos el canto de las sirenas que dice que ya tenemos todo ganado y resuelto porque la élite que representa la oposición, el PRI, PAN y lo que resta del PRD, sí están cohesionados. Ellos definitivamente sí están cohesionados. Es decir, son poquitos, y no les voy a adjetivar más de lo que ya he hecho, pero están cohesionados. A ellos les une y les identifica ese odio al chairismo y a la consecución y el interés en un mejor país para todos. Por ello, recurren a todo con tal de mantener o recuperar su poder. Incluso reiteran chocantemente, ¿verdad?, sus ideas de supuesta superioridad racial, de clase, y este discurso pues es maná para sus seguidores, ¿no? Todo este guanabismo escucha que son de una clase superior y pues de ahí dicen, de ahí voy, ¿no? Ahí soy yo. En fin, esos seguidores que tiene la oposición parecen dispuestos a imponerse por las buenas o las malas. Tenemos que tener mucho cuidado de no confiarnos en lo que sigue. Estos meses que vienen van a ser complicados, duros, vamos a escuchar, oír, ver una dureza como pocas veces se ha visto, porque la continuidad del proyecto 4T y eventualmente el plan C, la consecución del plan C, pues va a marcar un rumbo que difícilmente puede tener un retroceso en el país. Afortunadamente, a los liberales, la historia de México nos ha enseñado cómo actuar para transformar y salir adelante resistiendo al conservadurismo. No es algo nuevo. Hemos cruzado invasiones extranjeras
intereses de los imperios. Fuimos precursores de la separación entre la Iglesia y el Estado. Tuvimos la primera revolución social en el siglo XX en el mundo. Hicimos a un lado al corrupto PRI y al bárbaro PAN. Es decir, que lo hemos hecho. Hemos sabido hacerlo, sabemos hacerlo, pero por necesidad existencial debemos volver a hacerlo. ¿Sí? Sí creo yo también que el futuro depende de Morena y sus aliados. Por ahí inicié y me convenzo de que es verdad. De la oposición no lograremos nada. Reiteradamente han bloqueado cualquier iniciativa por un mejor país. El último ejemplo lo tuvimos hace unos días con el tema de Acapulco. Su comportamiento inaceptable ante el drama humanitario que ahí se vive no es peccata minuta. Es algo que no podemos olvidar. Es algo que nos habla claramente de quiénes son, de frente a qué estamos y que lo importante para ellos no es lo mismo que es importante para la mayoría en este país. Y depende de Morena su éxito entonces, porque es el único proyecto que tiene claridad en su pensamiento. Nos ha quedado muy claro en estos 5 años que nada se logra con medias tintas, con moderación, con comedimientos para quedar bien con todos, no funciona. Para los neoliberales y sus ideólogos y comunicadores, además de la falsedad, esas risas fingidas, esos disfraces de dinosaurio, esos brinquitos descontrolados e incoherentes, su recomendación para quienes les escuchan de nuestro lado es correrse hacia el centro. Dice, vénganse un poco para acá. Es decir, busquen quedar bien con todos, un poquito aquí, un poquito allá. Como dice la frase, el dicho, ese de, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, parecen decir. Y en ese error que intentan inducir en la sociedad, en ese estar aquí y estar allá, de ser medias tintas frente a las grandes decisiones y de fomentar que no haya claridad en los posicionamientos contundentes, nosotros en la 4T no podemos caer. No podemos tener un pie aquí y un pie acá. No podemos esperar que si quedamos bien con todos vamos a tener alguna votación X. ¿Y para qué? Estamos hablando de construir un país. Debemos anclarnos en la 4T, en principios e ideales. Pronunciarnos por la justicia, como lo hacemos, por el primero los pobres, como lo hacemos, por las causas que dieron vida a este movimiento. Debemos representar algo y a alguien sin desviaciones. Vivir la política como un imperativo ético. Algo así como los imperativos éticos de Kant. Él decía, la propia perfección y la búsqueda de la felicidad del otro. Y él decía también, esto lo debe necesariamente que asumir el hombre moderno. Ambos imperativos ponen así límite a todo desarrollo egoísta únicamente, ¿no? Porque permiten incorporar como exigencia a cada uno de nosotros la noción de deber. Debemos ser así por algo. Ya la filosofía kantiana nos habló de este camino a seguir. Dice, la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales. Es decir, es una decisión personal y de razón el actuar consistentemente. Ya basta de quienes jugaron a estar aquí y a estar allá. Ya basta del chantaje de personalismos que dicen al movimiento soy yo. Ya basta de decirse yo fui primero, yo me merezco, yo. Encabezar las preferencias ciudadanas no es un triunfo. O más bien, no es solo un triunfo porque pues sí que lo es, ¿no? Es una responsabilidad y así tenemos que verlo. Es una responsabilidad. También es un privilegio. Pero si hablamos de la parte de responsabilidad
en cada uno de nosotros está el actuar consistentemente, el asumir que hay errores que habrá que corregir, pero no a costa de un equivocado retorno al pasado. Ni siquiera tampoco dar un voto a quienes ya nos mostraron claramente su desamor al país. Y por otra parte, si hablamos del privilegio por ser parte de este movimiento, vivámoslo con emoción y la oportunidad de estar presentes en el hoy. Apropiémonos de la satisfacción de vivir en este momento de la historia y de estar del lado correcto. Porque si hablamos de ética política, sí hay un lado correcto. El camino a recorrer está entre nosotros mismos. Unos cuantos no quisieron ni quieren acompañarnos. Ya demos de vuelta a la hoja, ellos se lo pierden. Sumemos entre nosotros, vamos por un plan C, vamos al futuro con el que soñamos. Muchas gracias.